Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Rahakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pega de Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, estuve meditando sobre unas palabras de consolación que nos dio nuestro Señor, según cómo en estos últimos días Él nos va a mantener firmes, estables, protegidos y alimentados, y como por razón de nuestro sacrificio por Él, en siguiendo sus comandamientos y agradeciéndolo por medio de hacer lo que se nos fue comandado hacer, en salir a las calles y en priorizar la palabra del Señor, este camino, sobre todo, como Él nos iba a mantener guardados durante estos días bien oscuros cuales están a punto de venir, y también meditando sobre cómo la gran persecución viene contra nosotros en mi estudio por esta lección, en leyendo escritura, igualmente llegué a lo que les voy a leer en un momento, haciendo mi estudio sobre escrituras en donde el Señor nos enseña que nos va a mantener alimentados durante hambruna. Igualmente en varias ocasiones el Señor menciona cómo Él nos va a mantener protegidos de la persecución, aunque nos venga, y aunque esto cause a ciertos llamados israelitas a arrodillarse a Esaú, a la imagen de la bestia, en tomar su marca por miedo de sufrir hambre y de sufrir persecución al fin del día. Por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, Dios mediante aguantamos hasta el fin. El Señor no nos va a dar este mismo espíritu, ¿okay? Sino que nos va a dar uno de gozo, uno de alegría, uno de risa entre medio de nuestras tribulaciones. Y este es el espíritu en que deberíamos estar entrando en estos días, con la confianza y fe en nuestro Señor, porque Él no es uno cual miente, man. Entonces voy a comenzar aquí en Job 5:19. Dice: en 6 angustias te librará, y en las 7 no te tocará mal. Sabemos que esto representa un número de angustias completas, representando compleción para el individuo, según la porción del individuo, del hermano, según lo que el Señor ha predeterminado, ponerle en el camino de este hermano en orden para ser aprobado, purificado, y digno de ser salvo. Pero en aguantar estas cosas, el Señor nos ha dicho que en cuanto se complete este proceso, no nos va a tocar ningún mal, ¿no? Dice: en el hambre te redimirá de la muerte. Entonces, entre medio de hambruna, sequía, pestilencia, el Señor no va a causar, el Señor no nos va a dejar sufrir hambre, man, horrible. Tal vez va a haber unas situaciones en donde tendremos que ayunar y no comer por un día, 2, 3 días, pero el Señor no nos va a dejar totalmente sin esperanza, sin señal, sin maravilla. No va a causar que nuestros estómagos toquen nuestras espinas, que nuestras costillas estén sacadas por de fuera. Todo, sin nada, man. El Señor no es cruel, sino misericordioso hacia sus siervos, hacia los sinceros que lo buscan. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Te esconderás del azote de la lengua. No. Según en inglés, según el hebreo, esto aquí no está en punto. Dice aquí que te esconderás del azote de la lengua. Y eso implica que tú eres el cual te vas a esconder de estas cosas. Pero no. Según el inglés, según el hebreo, lo que debería de ser, decir, es: tú serás escondido del azote de la lengua, significando que el Señor va a ser el cual te va a esconder del azote el Señor va a ser el cual te va
mantenerte protegido, ¿ok? Escondido, no en el enfoque de las persecuciones, aunque por razón de, estar, por razón de caminar este camino, salir a las calles, subir videos a YouTube, nuestros rostros son públicos en promedio de los videos, nuestras voces, ok, por esta razón sí sufriremos persecución, pero no seremos el enfoque y no va a ser uno cual será dilitadamente sobre nosotros, ¿ok? Porque todo se está moviendo rápido, man. Todo está viniendo tan rápido y aconteciendo todo al mismo tiempo que, aunque por un tiempo esté sobre nosotros el enfoque, en estos últimos días, algo bien rápido de ahí, acontece y acontecerá para remover el enfoque, ¿ok? O para causar que tendremos igualmente el balance, siendo soporte, de los israelitas, cuales en la 11ª hora se levantarán, como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita con esta situación de Kyrie Irving y Kanye West. Aunque Esaú Edom, por medio de su propaganda, está demonizando a los israelitas, y hay muchos cuales, siendo fucking, robots, están repitiendo lo que ven y saliendo en contra de estos caracteres en la media. Igualmente hay muchos israelitas y hasta otras naciones, en línea y en el mundo, que están saliendo en soporte de estos, de Kyrie Irving y Kanye West, de estos caracteres. No significa que estos cuales los soportan, son israelitas, por decir, o que son miembros de la elección o del remanente, pero es el balance y es una señal de los tiempos en que estamos viviendo, en donde la verdad no puede ser negada, man. Ya no más puede ser escondida. ¿Ok? Dice, pues según lo que debería decir, el Señor te esconderá del azote de la lengua y no temerás la destrucción cuando venga. ¿Ya? Porque vas a saber, como está escrito en Isaías 33:6, sabiduría y entendimiento, sabiduría y ciencia será la firmeza de tus tiempos, man. La estabilidad de tus tiempos, lo que te va a mantener firme, estable durante las catástrofes que van a venir al mundo, que el Señor va a traer, man. ¿Ok? No temerás de la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás. A lo contrario, man, en vez de tener miedo cuando estas cosas vengan, como mucha gente van a tener, nosotros vamos a estar gozando, vamos a estar riéndonos, man. Aunque se suene gacho, este es el espíritu en que el Señor nos va a poner a nosotros para poder aguantar y para ver la recompensa sobre Esaú, sobre nuestros enemigos, sobre 2/3, sobre las otras naciones, sobre este mundo, por cómo, bien merecido, man, la recompensa de Sion, man, sobre nuestros enemigos, la recompensa del remanente sobre 2/3, man, sobre los rebeldes. Y durante todo esto, el Señor nos va a mantener firmes y protegidos, alimentados milagrosamente, man. ¿Ok? Esto te debería de dar un gran sentido de alegría, de gozo, ¿ok? De consolación, de confianza, de fe, de ánimo y de paciencia, aunque estemos ahorita pasando por tribulación, man. ¿Ok? Dice, de la destrucción y del hambre te reirás, y de las bestias de la tierra no temerás. Yeah, man, cuando bestias estén despedazando a la gente, no vamos a tener miedo, sino que, como vamos a leer, van a estar, hay que leerlo, porque estarás aliado con las piedras del campo y las bestias del campo estarán en paz contigo. Yeah, man. El espíritu que va a estar sobre estas bestias va a ser amplificado, man. Las bestias van a entender a quién ejecutar juicio y a quién no. ¿Por qué? Porque el remanente, man, tienen esa marca espiritual, ¿ok? Escrita en Ezequiel 9, man. ¿Ok?
para ser exentos de juicio por los ángeles y por las bestias y por, desastre, muerte, destrucción y hambruna. Okay. Isaías 65:12 dice, por tanto os contaré para la espada, hablando de los 2/3, ¿no? Hablando de todos fuera del remanente. Okay. Y todos vosotros os inclinaréis al matadero, porque cuando os llamé no respondisteis. Ya me han enseñado aquí el balance. El Señor no va a tener misericordia para los rebeldes, ¿no? Aunque nos usó a nosotros por el Espíritu, pasando con nuestros apóstoles y ancianos de nuestros ancianos, y por usarnos, okay, como el instrumento para llamar a nuestra gente hasta este día, por no responder, les va a caer calamidad, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo. Más que nunca ahorita, esta palabra está siendo empujado a los 4 rincones de la tierra. Todo tipo de información está saliendo, resaliendo. Esaú está siendo exponido. La identidad verdadera de los israelitas está siendo comprobada más y más. Aunque Esaú Edom trate de dividirnos, con su media, con su propaganda. Como por ejemplo, acabé de ver la nueva película Black Panther, la nueva. Y básicamente, aunque enseñan sutilmente que el reino norteño y el reino surdeño tienen el mismo origen, que son la misma gente, todavía la vibración de guerra entre el reino surdeño y el reino norteño es empujado. Pero al fin del día, la elección lo recibirá y los demás serán cegados, ¿no? Y seremos reunificados de nuevo, en el reino. Dice, cuando hablé no oísteis, pero hice lo malo ante mis ojos y escogí. Pero debería de ser, pero hiciste lo malo ante mis ojos y escogiste lo que no me gustó. La rebelión de nuestra nación, todavía en estos últimos días, viendo todas las señales a nuestro alrededor, practicando idolatría, adulterio, ramería, sodomía, brujería, hechicería. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh, como por ejemplo, acabaron de celebrar a Halloween esta gente. Y el Señor no está jugando, man. En esta época satánica, el Señor ha matado un chingo de gente, man, en juicio. Ese evento en Sur Corea, más de 150 personas muertas por celebrar Halloween después de recibir el veneno, siendo atropezados por otra gente como un stampede en una callita chiquita. El Señor ha matado celebridades esta temporada, muchos raperos israelitas. Es pesado, man. Pero todavía van a continuar en su pecado, man. Y ahora el próximo día, acabé de leer de unos individuos que fueron a México para celebrar el Día de los Muertos y no regresaron, man, murieron celebrando ese día. Ahí tienen su consecuencia, man. El Señor ya no más se va a dilatar en el ejecutar de juicio. Dice 13, por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh Bashem Yahushua, he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. Milagrosamente el Señor va a causar que tendremos alimentación, comida. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se regocijarán, mas vosotros os avergonzaréis. Aunque tendremos que pasar por tribulación y aflicción, cuando toda la mente pegue el abanico, la hambruna de la palabra comience, ya no más podamos salir a las calles. Aunque tengamos que pasar por ciertas tribulaciones, vamos a estar en un espíritu frío y el Señor nos va a causar momentos de alegría, gozo, viendo la ejecutación de juicio, el cumplimiento de la palabra del Señor y de todo lo que nos hemos preparado para ver y experienciar, y en todo, con nuestras conciencias claras en el recibir de misericordia del Señor. No vamos a tener miedo, aunque en la carne lo sufriramos de vez en cuando,
como es anormal según nuestros malditos cuerpos, al fin del día el balance va a ser que man, milagros van a estar sobre nuestros vecindarios, man, sobre nuestras casas. Okay. Dice 14, he aquí mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero vosotros clamaréis con tristeza de corazón y aullaréis con aflicción de espíritu. Entonces, imagínate, man, cuando nos imaginamos de estos días horribles que estamos a punto de ver en el mundo, la carne, a veces nos previene de verdaderamente meditar en cómo, aunque esté la situación horrible, el Señor igualmente va a amplificar su presencia en nuestras vidas. ¿Okay? Va a amplificar sus milagros sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Va a amplificar su misericordia, man. Va a amplificar sus hechos sobre sus siervos para mostrar que lo han agradecido, han cumplido el propósito del Señor. Y esto lo vamos a entender y nos va a traer un sentido extremo de alegría, de gozo, en saber que ya mero se acaba esta pesadilla, y el chance de ser salvo es tan alto que no puedo aguantar mi deseo para cantar al Señor, man, para darle su gloria, honra y alabanza, por el sacrificio que Él me ha puesto el Espíritu para poder hacer en su nombre, para su gloria. El Señor, como está escrito, no es injusto para olvidarse de nuestras obras de amor que hemos hecho en su nombre, man. No es una cosa ligera este camino, man. El poner nuestros cuerpos como sacrificio vivo, sacrificar nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestras vidas, en ciertos casos nuestras familias, trabajos, dinero, oportunidades en este maldito mundo, en ciertos casos nuestra sanidad, nuestra juventud, varios años, por ciertos individuos, décadas. Okay. Salud, man. Esto es, y en todo esto hemos mostrado nuestra fe, y por esto el Señor nos recompensará más de lo que nos podamos imaginar en nuestras vidas, en nuestras mentes. ¿Okay? Y por esta razón vamos a tener gozo y alegría y luz en estos días oscuros que estamos a punto de ver en el mundo, ¿no? Okay. Job 23, empezando en 11. Mi pie retuvo sus pasos, guardé su camino y no me desvié. Yeah, man, Job estaba en el espíritu, man. Meditando, en su aflicción, como él era perfecto en los ojos del Señor y como él caminó el camino del Señor, recto. Y esta va a ser nuestra meditación en estos días oscuros en que vamos a estar entrando, man. Donde el Señor nos va a mostrar que está con nosotros y va a aumentar nuestra confianza en Él. Como está escrito. Los humillados serán exaltados. Y hemos caminado este camino con humildad y en el tiempo apropiado seremos exaltados, man. En ciertos casos para ciertos hermanos con poder espiritual, para sanar, para multiplicar pan y causar, como está escrito, el levantamiento de muchos israelitas. Okay, la conversión de muchos israelitas hacia el Señor en la 11ª hora, como está escrito. Okay, a los siervos del Señor serán dispuestos en el día de tu poder. Okay.
Mi pie retuvo sus caminos, guardé su camino y no me desvié, ni me he apartado del mandamiento de sus labios. Y amén, salir a las calles, apacentar a las ovejas, guardar las leyes a lo mejor de nuestra capacidad, ser humildes, ser buenos hermanos, ser cariñosos según nuestra capacidad. He estimado las palabras de su boca más que mi alimento necesario. Amén. Estamos en el espíritu de ¿cómo se dice? De orarle al Señor que no nos dé riquezas ni pobreza, sino lo que es suficiente para nosotros, ¿no? Nuestro pan de cada día. Y en este espíritu, estimamos la palabra del Señor más que nuestro alimento. Estimamos la palabra del Señor, la obra del Señor, más de lo que necesitamos en este mundo para vivir, man. Y por este sacrificio, el Señor va a asegurarse que no suframos hambre físico cuando toda la mierda pegue el abanico, man. ¿Ok? En este camino, sufrir hambre, pero no espiritual. El Señor causará que estemos llenos espiritualmente y físicamente en estos días que vienen, ¿no? ¿Okay? Por estimar y priorizar la palabra y el camino del Señor, ¿no? Él nos va a priorizar a nosotros en estos días. Mateo 4:1. Y este es el espíritu en que estuvo nuestro Señor Yahushua, nuestro ejemplo, ¿no? ¿Okay? Que nuestro Señor usó esa escritura en Deuteronomio como una cita para combatir contra Satanás, ¿no? Durante su tentación. Mateo 4:1. Entonces Yahushua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. El Espíritu estaba bien pesado sobre nuestro Señor, ¿no? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Okay? Y después tuvo hambre. En su debilidad fue cuando vino Satanás para tentarlo. Como sabemos, man, esto de esta manera trabaja Satanás, man, cuando estamos débiles, man, cuando estamos sufriendo, cuando estamos, cuando tenemos, ya entendemos, man, en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, angustias, sufrimientos, pérdidas, aflicciones físicas, XX, etc. Es cuando viene Satanás para tratar de sembrar duda. Okay, dice, y cuando vino a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y con esto ganó tentación. ¿Okay? Como acabamos de leer en Deuteronomio, ¿no? Cumplió su propósito perfectamente. No fue intentado, aunque estuvo débil. Y combatió a Satanás con escritura, ¿no? Y Satanás le vino con escritura, cuando leen más abajo, en este capítulo, en Mateo 4. Yahushua, come on, Él es la palabra. Él es la palabra, el Hijo de Dios. ¿Okay? Y Él caminó en la carne, sufrió hambre, pero tuvo un espíritu bien pesado, man, para resistir la tentación. Porque este va a ser el nivel de tentación que Esaú va a venir contra la gente del mundo, ¿okay? En orden para causar muchos recibir la marca, man. Pero como está escrito, por guardar la palabra de la paciencia del Señor, Él nos va a guardar a nosotros de la hora de la tentación. Como acabamos de leer, Él no va a causar que nos pegue un hambre tan horrible que seamos tentados para recibir la marca, man. Hell no. Hell fucking no. Come on, man. El Señor no es injusto. Él no es sin balance y misericordia. ¿Ok? Próxima escritura. Deuteronomio 8:2.
Dice, y te acordarás de todo el camino por donde por donde te ha llevado Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardabas sus mandamientos o no. Hablando de después de salir de Egipto, en el Éxodo, nos vino la gran prueba en el desierto, por 40 años. Y es pesado porque pues van a ver la conexión en un momento, pero el Señor estuvo en el desierto por 40 días ayunando, y nosotros estuvimos por el desierto por 40 años, siendo probados, y para ver si íbamos a guardar los mandamientos o no. Y como sabemos, según la historia, la gran mayoría fallaron, solo entraron 2 a la tierra prometida. Solo entraron 2 que estaban ¿cómo se dice? Entraron israelitas a la tierra prometida, pero la gran mayoría eran descendientes de los que salieron de Egipto. Dice, y te humilló y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, cosa que tú no conocías ni tus padres conocieron. Aunque nos estuvimos quejando, el Señor nos alimentó, con maná, con quail, que son codornices, con agua, de la piedra, que cuál es Yahushua. Él es la piedra, él es las aguas vivientes. Y como vamos a leer en un momento, él es ese maná, el pan del cielo, para cualquier que coma de su carne, como está escrito parabólicamente, y no vivirá por siempre. Cualquier lo acepte en su mente, en su espíritu, como su Salvador, como el acceso para atrás al Padre, en el arrepentimiento de pecados, en la humillación, en la presencia del Señor. Porque el orgullo fue la razón porque muchos fueron tragados por la tierra en el desierto, por ejemplo. Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Esto debería estar en nuestra mente, en nuestros espíritus. Esto es lo que nos da vida, y vida eterna en Yahushua, por Yahushua. Nuestro pan. Y Él es la palabra, como está escrito. Por estimar a Él, cuál es la palabra, cuál es el agua, el pan, la leche, la miel, por estimar a esto más de nuestra alimentación física. Y esto puede extenderse a no solo pan y agua, pero a todo lo que ofrece este mundo, para alimentarte. Un techo, casas grandes, vehículos, comida, fina, un buen trabajo o carrera, mujeres, estatus, fama, gloria, cosas de este mundo, carnales, para agradecer tu carne, tu ego, tu orgullo, en esta carne pecaminosa, cadenas de oscuridad. Pero por negar todo eso y estimar al Señor sobre todo, fueron alimentados nuestros espíritus, nuestras mentes, y las verdaderas riquezas fueron salvadas y ahorradas por nosotros con el Señor en el cielo, para que se manifieste en la carne cuando seamos salvos y descendamos del ovni con nuestro Señor hacia la tierra, en los nuevos cuerpos gloriosos, para reinar con nuestro Señor, bajo nuestro Señor, por eternidad. Tendremos abundancia en justicia por eternidad. Estamos vaya esto en eso. Última escritura. Voy a brincar a Juan 6, a empezar en 26. Voy a brincar un poco. Respondió Yahushua y les dijo: de cierto os digo que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Hablando de cuando el Señor multiplicó los panes, los peces, para dar a las congregaciones de miles, pero después de eso, muchos regresaban no para oír la palabra, no para ser alimentados espiritualmente, sino para ser alimentados físicamente. No estimaron la palabra sobre el pan. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La palabra, el camino, el Señor. Y de ahí todo te vendrá, todo lo que necesites, man. Okay. Un techito, una cama, ropa, comida, agua, salud. Aunque no sea glorioso esto en este mundo, es lo que necesitamos. Y el Señor no nos va a dejar mendigando pan, man. O en las calles, durmiendo, en callejeros, man. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yahushua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yahweh, envió a Yahushua para regresarnos para atrás a Él, para hacer un sacrificio, man. Sacrificó su vida, man, su cuerpo, y su sangre fue derramada por la nación de Israel, empezando con el remanente, man. El tercio, y empezando con la elección, los cuales son cubridos por este sacrificio en esta primera entrada al reino. Y por esta razón, estos cuales son marcados espiritualmente, Ezequiel 9, serán exentos de juicio, man, porque son cubridos, man, porque han aceptado al Señor según la predestinación del Padre Yahweh, man, según su propósito. Esto es el regalo que Él nos ha dado, que Él ha puesto en nuestros espíritus, man, la palabra, para que seamos activados en el tiempo apropiado, predeterminado, para entender y aceptar a nuestro Señor y clamar a Él en el arrepentimiento de pecados. Los 2/3, los demás, serán cubridos cuando regresen en el reino como bebés, man, después de sufrir su juicio, y de ahí, después de un tiempo de humillación, todo pecado será olvidado, perdonado, olvidado, y vivamos como una nación en armonía y perfección por eternidad, man, en el rango apropiado, en orden. Okay. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Okay. Pan del cielo, porque está escrito que ese pan, esa maná, tuvo sabor como de pan y miel, man. Wafers, que como esas galletitas que se comen con leche, man. Wafers, pueden entrar a Google y poner wafers, man. Esas galletitas crujientes, que van muy bien con la leche. Tenían sabor de eso con miel, man. Pero bien alimentoso, bien sabroso, y sin nada de fucking azúcar o GMO y shit. Esto fue lo que nos dio de comer el Señor, junto con codornices, como está escrito. Y milagrosamente nos dio de tomar, agua de la piedra por medio de Moisés. Esa agua, ¿cuál fue nuestro Señor? Este pan igualmente fue el Señor, man. Era una representación del Señor. Y Yahushua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yahushua,
¿ok? Estuvimos en el desierto 40 años comiendo de este pan, ¿ok? Yahushua, y fue aprobado 40 días ayunando, sin comer pan. Y cuando fue tentado de Satanás, le dijo: el hombre no vivirá por solo pan, sino por cada palabra que precede de la boca del Señor, man. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estemos pasando por aflicción, sufrimiento, ¿okay? Y si estimamos la palabra del Señor, sobre todo durante estos tiempos, ¿okay? El Señor igualmente causará que tendremos alimentación, ¿okay? Y aumento en el espíritu y vida eterna, ¿okay? Estando Él en nosotros, ¿okay? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Yahushua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿okay? Física o espiritual, porque esto es lo que vemos en los 2 tercios, man. Hambre y sed espiritual, que bien pronto será un hambre y sed físico, y por aceptar a nuestro Señor, ¿okay? Como está escrito, cuando vino ese tiempo para ser activados, el Señor estuvo a la puerta de nuestra mente, y por dejarlo entrar, Él nos dio de comer y de beber, y nos alimentó en el espíritu, ¿okay? Y seremos alimentados en lo físico durante la tentación, durante los tiempos oscuros, ¿okay? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿okay? Y lo que el Padre Yahweh ha dado a Yahushua es la elección, man, el remanente, ¿okay? Y como está escrito, ninguno será removido de su mano, man. Que este es el equipazo del Señor, man. El Señor creó nuestros espíritus y nos dio a Yahushua para estar con Él, para ayudarlo con la creación, y para ser regresados a Él en estos últimos días, siendo activados, refrescados, regresados al Padre por medio de Él, y estando bajo Él, y a su lado por eternidad, ¿okay? Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque aquí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esto es la voluntad y el propósito de Yahweh, man. Ahora voy a brincar a 48. Okay. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ya, porque lo que aconteció en Egipto y después de Egipto, okay, fue físico, pero era una representación de lo que iba a ser en el espíritu, okay, mucho más después, okay, como por ejemplo la Pascua, el Pasach, el Passover, okay, el pintar sobre nuestras puertas, okay, con la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, para que pase sobre nosotros el juicio que el Señor estaba enviando por medio del ángel de muerte en Egipto. Ese ángel de muerte siendo Yahushua, para los que le puedan recibir, okay, que de nuevo, cuando tú la mía pega el abanico, Yahushua, cuando Él venga, Él es el que va a traer gran muerte sobre el mundo, man. Okay, gran juicio, okay. Esa sangre del cordero sin mancha sobre nuestras puertas, representando la sangre de nuestro Señor, man, cual nos cubre y cual cause que no seamos juzgados por
el juicio sobre el nuevo Egipto. La única diferencia es que esto solo cubre a el remanente, a los cuales han sido activados, los cuales han aceptado al Señor. Okay. Y como mencionamos y como acabamos de leer, el pan del cielo representaba a Yahushua para alimentarnos, okay, físicamente en el desierto, pero espiritualmente en estos días. Okay, la agua de la piedra que fue partida en dos por Moisés representa a Yahushua. Yahushua es la piedra, okay, principal de la esquina del templo espiritual. Nosotros siendo cada uno un ladrillo en este templo espiritual, en el tabernáculo de David. Okay. Las llaves de cuál se les fueron dado a Pedro, cuál es David en la reencarnación, para los que lo pueden recibir. Okay. Continuando. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El mundo de Israel, no el entero mundo, no todas las naciones. Hemos entrado multitudes de veces explicando esto por el Espíritu con las Escrituras, con la palabra de Dios. Israel es ese mundo, ese cosmos, según esa palabra en el griego. Okay. Una en particular colección de estrellas dentro del universo. Okay. Esas estrellas en particulares son los israelitas, empezando con la elección, como está escrito en Apocalipsis, las 12 estrellas, okay, sobre la mujer. La mujer es Israel, los 12 tribus de Israel. Okay, como está escrito, Israel es comparada a una mujer, okay, la esposa de Yahushua, él siendo nuestro esposo, representación espiritual. Okay, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendían, pensaban que estaba hablando de canibalismo, pero como está escrito, solo la elección se les fueron dados los misterios y los demás fueron cegados. Okay. Yahushua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Que esto simplemente representa aceptándolo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Salvador, siendo nuestro regreso para atrás al Padre, siendo nuestro entremediador, siendo el cual, por medio de clamar a su nombre en el arrepentimiento de pecados, tenemos chance de ser salvos. Tenemos sanación, misericordia, perdón, okay, renacimiento. Okay. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira, por aceptarlo, por estimarlo más que cualquier otra cosa. Hemos sido resucitados en estos últimos días, por medio de él. Okay. Y bien pronto, lo que fue hecho en el Espíritu se manifestará en la carne cuando recibiramos esos nuevos cuerpos, gloriosos y perfectos. Que dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Okay. Siendo la marca espiritual, los nombres del Padre y del Hijo en nuestros espíritus, la exención de juicio. Okay. La palabra del Señor, sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Okay. Unas meditaciones por el Espíritu, palabras consoladoras de nuestro Señor en estos últimos días, para darnos fuerza, ánimo, fe y confianza en Yahweh Shemel Shai. Espero que fueron edificados de nuevo, dando toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Shemel Shai. Shalom.